Hola a todos, yo soy Javier Mole, residente de tercer año de anestesia en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, y a continuación vamos a presentar una sesión sobre un tema tan importante en nuestro día a día como es la analgesia en el trabajo de parto y la anestesia en cesáreas, ya sean programadas como urgentes o emergentes. Para comenzar, vamos a hablar del dolor de parto, que tiene un significado diferente a la mayoría de dolores intensos que estamos acostumbrados a tratar en nuestra práctica diaria. Es diferente porque la satisfacción materna no se vincula solo con el alivio de este dolor, sino también con el grado de acompañamiento que recibe durante el proceso, con su implicación en la toma de decisiones, el cumplimiento de las expectativas personales que tenía previamente y con la calidad de la relación que se desarrolla entre la paciente y el resto de personal sanitario que la atiende durante el parto. El dolor del parto tiene una fase inicial con un componente visceral, difuso, poco localizado, que se produce por las contracciones y dilatación cervical. Y este dolor viaja por las vías desde T10 a L1. Y una fase más avanzada con un componente más somático que se produce por la compresión de la cabeza fetal sobre la pelvis y el estiramiento de las estructuras perineales, que viaja por el nervio pudendo de las raíces desde S2 y S4, y es un dolor más intenso y localizado. Las consecuencias de un mal control de este dolor son bastante variadas, ya que este altera la evolución tanto obstétrica como la fetal. Aunque normalmente se tolera aceptablemente, en ocasiones puede ser muy perjudicial tanto para la madre como para el feto. En cuanto a las alteraciones fisiológicas que produce, se puede deber hiperventilación, alcalosis respiratoria grave materna, mayor demanda de oxígeno y un aumento de las catecolaminas y las hormonas de estrés. También puede favorecer el desarrollo de depresión postparto e incluso en extremos finales un trastorno de estrés postraumático. Y por todo esto, ya que el trabajo de parto no aporta ningún beneficio, simplemente la petición materna de la analgesia para el parto ya debería ser una indicación por sí sola para su inicio. En cuanto a los métodos analgésicos disponibles para el trabajo de parto, en esta sesión nos vamos a centrar en la analgesia neuroaxial, pero también vamos a ver el resto de opciones, y también cabe destacar que aparte de los métodos farmacológicos existen unos métodos no farmacológicos que veremos al final de este apartado. El requerimiento materno es indicación suficiente e independientemente del grado de dilatación, ya que se ha visto que el inicio precoz no aumenta el riesgo de cesárea ni conlleva ningún riesgo. Este beneficio es especialmente alto en pacientes con un riesgo alto derivado de una posible anestesia general, en un parto avanzado con dolor intenso o en pacientes con patología cardiovascular o respiratoria. En pacientes de alto riesgo como esta última es recomendable la inserción de un catéter precoz y comprobar su efectividad lo más pronto posible. Como contraindicaciones relativas para esta técnica están las deformidades de columna, algo a lo que estamos habitualmente más o menos acostumbrados, la cardiopatía materna grave, sobre todo estenosis valvulares, en las que habría que evaluar individualmente el caso, y antecedentes de disrafismo y enfermedades neurológicas progresivas, que no son una contraindicación absoluta. En cuanto a la cifra de plaquetas, es seguro realizar esa punción epidural por encima de una cifra de entre 70 y 80.000 plaquetas. Por debajo de 50.000 plaquetas, los riesgos superarían a los beneficios. Aparte de estas, como contraindicaciones absolutas, por supuesto, está el rechazo de la paciente, la infección en el sitio de punción, que exista una coagulopatía activa, una hipovolemia grave o hipertensión intracraneal. Los requisitos generales para realizar esta técnica, por supuesto, un consentimiento informado donde se deben reflejar los efectos adversos más comunes y las complicaciones principales. En cuanto a las pruebas de coagulación, se ha demostrado que tienen escaso valor aislado en una paciente sin antecedentes clínicos, pero si existe un síndrome de HELLP, se recomienda un recuento 6 horas previos a la técnica. En cuanto a materiales, pues debemos de estar en un sitio en el que esté disponible, aparte del equipo de punción y la bomba epidural, fármacos de emergencia, ambú, una toma de oxígeno, emulsión lipídica y un carro de parada. Se debe monitorizar la presión arterial antes y después del bloqueo, la frecuencia cardíaca fetal y la frecuencia cardíaca materna. Como acceso venoso está recomendado que este sea de un calibre entre 16 y 18 G.
En cuanto al posicionamiento de la paciente, puede ser tanto en decúbito lateral como en sedestación, que facilita un poco la técnica, y el posicionamiento correcto es el principal factor determinante del éxito de la punción. Con la paciente sentada, la posición de las rodillas por encima del nivel de las caderas ayuda a reducir la lordosis lumbar. Está demostrado que la ecografía en pacientes muy obesas en la que la palpación de la apófisis espinosa no es posible aporta un beneficio, ya que reduce el riesgo de fallo o inserción traumática y permite identificar con precisión tanto la línea media como los espacios interespinosos. Y también nos sirve para estimar la distancia entre la piel y el espacio epidural y el ángulo de inserción. En las pacientes en las que sí es posible esta palpación de la apófisis espinosa, no se ve afectado la tasa de éxito por el uso de los ultrasonidos. Existen fundamentalmente 4 técnicas neuroaxiales. La primera de la que vamos a hablar es la epidural convencional, en la que a través de una aguja de punta roma tipo Tuohy, que suele ser de un calibre 18G, llegamos hasta el espacio epidural, preferiblemente con una técnica de pérdida de resistencia con suero salino. Una vez que llegamos a ese espacio, que suele estar entre unos 4 y 6 centímetros de profundidad, se introduce un catéter dentro del espacio epidural. Esta técnica tiene una incidencia de fallo de hasta el 23% y tenemos que tener en cuenta que antes de administrar cualquier medicación tenemos que comprobar tanto que no estamos intravasculares como a nivel intradural. La segunda técnica es la combinada espinal epidural o epirraqui, en la que una vez que hemos llegado al espacio epidural, igual que en la técnica anterior, se introduce una aguja espinal hasta el espacio subaracnoideo de calibre 27G. Una vez que estamos en este espacio subaracnoideo, se administra la dosis inicial intratecal, se retira esta aguja y se introduce un catéter en el espacio epidural para el mantenimiento de la analgesia. La tercera técnica sería una epidural con punción dural. Sería exactamente igual que la técnica número 1, excepto que cuando llegamos al espacio epidural, antes de introducir el catéter, se introduciría una aguja de 25G hasta el espacio raquídeo, pero sin poner medicación, y ya se retiraría esta aguja y se introduciría el catéter. Y por último, la raquídea pura o espinal pura, que en casos seleccionados con un parto inminente y un dolor muy intenso, como partos precipitados o instrumentales, pues nos proporcionaría una analgesia rápida y efectiva durante aproximadamente 1 o 2 horas en función del fármaco que utilicen. Esto sería un dibujo con un esquema. Arriba tendríamos la epidural convencional y abajo la técnica combinada espinal epidural o epirraqui. Comparando estas 3 técnicas, las ventajas de la combinada frente a la epidural convencional es que se ha demostrado una dilatación cervical y un progreso del parto más rápido en las primíparas. Tiene una indicación preferente en partos hiperálgicos, ya que la epidural convencional requeriría de dosis más altas. También es muy útil en fases avanzadas del parto porque la epidural convencional tiene mayor dificultad para bloquear las raíces sacras. El catéter es más fiable porque tiene menos incidencia de fallos y recambios y es posible usar opioides sin anestésico local en fases iniciales. Como inconvenientes principales, pues tiene una mayor incidencia de prurito, por supuesto por la punción subaracnoidea, mayor riesgo de hipotensión materna y de depresión respiratoria materna por diseminación del opioide. En cuanto al bienestar fetal, puede producir bradicardia y cambios en la frecuencia cardíaca por la caída de catecolamina e hipertonía uterina transitoria, y no se puede comprobar el catéter epidural inicialmente. Cabe destacar que la tasa de cesárea y de cefaleas por punción dural es muy similar en los 3 métodos, y la epidural con punción dural podría indicarse en pacientes que se beneficiarían de la combinada pero que tienen patología cardiovascular. En esta tabla podemos ver la comparación entre las 3 técnicas, siendo CSE la combinada epirraqui, DPE la epidural con punción dural y AEC la epidural convencional. Como podéis ver, en la DPE, en la epidural con punción dural, está ahí como en un nivel intermedio y combina tanto las ventajas de una como de otra sin tener gran incidencia de efectos adversos. En cuanto a la medicación que administramos, principalmente son anestésicos locales y opioides liposolubles. He dejado a la derecha una tabla con las
principales dosis y volúmenes de cada fármaco. En cuanto a los anestésicos locales, tenemos principalmente la bupivacaína, ropivacaína y levobupivacaína, teniendo la levobupivacaína y la ropivacaína una potencia menor que la bupivacaína, pero menor cardiotoxicidad. Lo que se recomienda ahora son soluciones con baja concentración y un alto volumen, ya que tienen mayor eficacia y seguridad. En cuanto a los opioides que podemos administrar, aparte de fentanilo y sufentanilo, también estaría la morfina. Se recomienda un bolo inicial de entre 10 y 15 mililitros de anestésico local y también de opioides. Si utilizamos el fentanilo, que es lo que comúnmente se utiliza, se recomienda un bolo inicial de mínimo 50 microgramos para alcanzar nivel. En cuanto al mantenimiento de la analgesia neuroaxial, está demostrado que lo más beneficioso es una combinación de anestésico local en bajas concentraciones con un opioide liposoluble. Como ventaja es que disminuye la dosis total de anestésico local, reduce el bloqueo motor y probablemente disminuya también la tasa de partos instrumentales. En cuanto a cuál es esa concentración baja, pues bueno, de bupivacaína y levobupivacaína estaríamos hablando por debajo del 0,1 o 0,125 y de ropivacaína por debajo del 0,17 y 0,2%. En cuanto a los opioides, la concentración recomendada sería entre 1,5 y 2 microgramos mililitros de fentanilo o entre 0,2 y 0,5 microgramos mililitros de sufentanilo. Para el mantenimiento de la analgesia neuroaxial existen varias técnicas. Históricamente se utilizaba la administración manual intermitente, lo que se ha demostrado que produce una analgesia de baja calidad, temporal y una alta tasa de bloqueo motor. Por lo tanto, está prácticamente descartada en la actualidad. Sí que la infusión epidural continua produce un nivel analgésico más estable, menor tasa de dolor irruptivo, mayor satisfacción materna, pero también se asocia a un mayor consumo de anestésicos locales y bloqueo motor. Lo que últimamente se está utilizando es combinar esta infusión continua con bolos de PCA, que son bolos controlados por la paciente. Esto nos lleva a menos intervenciones por parte del personal, mayor satisfacción y, aunque parezca contradictorio, menor consumo de anestésicos locales y menor tasa de bloqueo motor. Existen 3 técnicas modernas avanzadas para el mantenimiento. La primera, la de bolos epidurales programados e intermitentes, se basa en administraciones automáticas de bolos a intervalos regulares previamente pautados de 5 o 12 mililitros cada 30-60 minutos. Esta se puede combinar con la PCA y ha demostrado superioridad respecto a la infusión continua con bolos de PCA. Por otra parte, la analgesia espinal continua sería un método útil tras una punción dural accidental, en la cual introduciríamos un catéter en espacio subaracnoideo. En cuanto a los resultados analgésicos, son excelentes. Existe flexibilidad para conversión a anestesia intratecal si hubiera una cesárea, pero por supuesto hay que tener más cuidado con la tasa de bloqueo motor y de hipotensión materna. Es importante decir que si introducimos un catéter en espacio intratecal, existe un riesgo de contaminación y de infección meningia y de confusión a la hora de la localización del catéter. Entonces requiere un buen etiquetado visible y informar a la paciente. El dolor irruptivo es aquel que aparece una vez que ya hemos instaurado nuestra analgesia neuroaxial. Puede deberse a una colocación inadecuada del catéter, a un desplazamiento de este catéter durante el periodo de mantenimiento, por problemas de funcionamiento o programación de la bomba, o simplemente ser la evolución lateral del parto, que puede ser hasta en el 15% de los casos. Por lo tanto, cuando nos avisan por una crisis de dolor irruptivo, lo primero que debemos hacer es comprobar el funcionamiento del catéter, si ha tenido una efectividad inicial, cómo ha evolucionado el dolor, qué nivel sensitivo tiene la paciente. También preguntar por el grado de dilatación y la velocidad de progresión del parto, ya que una velocidad aumentada puede causar más dolor. Conocer los factores predictivos de mayor dolor irruptivo y descartar alguna complicación grave, ya que si la analgesia ha sido adecuada y de repente aparece una crisis de dolor, puede deberse a una rotura uterina o un desprendimiento precoz de placenta.
Es importante que en pacientes que requieren estos esfuerzos repetidos asegurar el correcto funcionamiento del catéter epidural. Para las estrategias de manejo de este dolor debemos de conocer sus características. Si es un dolor unilateral y asimétrico, debemos hacer cambios posturales, darle un bolo de refuerzo de PCA o manual según la intensidad, cambiar de fármaco y si persiste, retirar el catéter 1 centímetro y repetir el bolo. Si el dolor es bilateral, puede tener dos causas. Si estamos en una fase precoz, puede ser por un nivel sensitivo insuficiente. Por lo tanto, administraremos un refuerzo epidural con anestésico local a baja concentración y un volumen elevado. Sin embargo, si estamos en una fase avanzada, lo que haremos será un refuerzo epidural con un anestésico de mayor concentración pero menor volumen. Si todo esto falla y sigue teniendo crisis de dolor, está indicado repetir la técnica en menos de 30 minutos, preferiblemente hacer una técnica combinada, porque las pacientes con refuerzos repetidos tienen una mayor tasa de riesgo de cesárea intraparto. Los efectos adversos de la analgesia neuroaxial los conocemos, pero los vamos a repasar en estas diapositivas. El principal es la hipotensión arterial, que producto del bloqueo simpático reflejaría una caída de la resistencia vascular sistémica. Es relevante cuando esta presión sistólica disminuye entre un 20 y un 30% del valor basal o desciende por debajo de los 100 milímetros de mercurio, ya que podría conducir a hipoxia y acidosis fetal. Como medidas preventivas, tenemos que hacer una liberación de la compresión aortocava y en las últimas guías, en vez de la prehidratación, se habla que lo más efectivo sería realizar una cocarga, que es la infusión de suero salino fisiológico entre 500 y 1000 mililitros durante la instalación del bloqueo en vez de antes del mismo. El mecanismo para revertir esta hipotensión sería un incremento transitorio del gasto cardíaco. Esto es uno de los motivos por los que la frecuencia cardíaca fetal debe estar monitorizada en todo momento. Y con la hipotensión arterial, a pesar del potencial para reducir el flujo sanguíneo uteroplacentario, en múltiples revisiones se ha demostrado que las pacientes con analgesia neuroaxial tienen menor riesgo de acidosis fetal comparado con las que no la reciben. Otros efectos adversos menores a los que vamos a entrar poco son el prurito, el bloqueo motor, que puede ser más frecuente si se realiza punción subaracnoidea, la fiebre materna, que aparece hasta en el 20-30% de los casos, probablemente por un desequilibrio de los mediadores inflamatorios sin causa infecciosa. Y la retención urinaria, que pienso que es un efecto que probablemente no nos damos cuenta de que se produce, pero es así hasta en el 80% de las mujeres que reciben analgesia epidural y suele requerir sondaje intraparto. En una revisión de Cochrane del 2011 se demostró que se prolongaba el primer estadio del parto y el segundo estadio del parto en las pacientes que recibían analgesia neuroaxial. Esta revisión se volvió a hacer en 2018 y no se observó incremento de la tasa de parto instrumental y refleja la utilización de bajas concentraciones de anestésico local. La duración del parto no tenía diferencias significativas y en comparación podía producir una mayor duración en comparación con los opioides sistémicos, pero no con el placebo o la ausencia de analgesia. Por lo tanto, se demostró que la prolongación del parto que puede ocurrir no tiene ninguna repercusión ni para la madre ni para el neonato. Las recomendaciones actuales, ¿cuáles son? Pues hacer técnicas de mantenimiento específicas que podrían disminuir el bloqueo motor y los partos instrumentales y sobre todo el uso de bajas concentraciones de anestésico local. También cabe decir que no se recomienda suspender la infusión epidural al alcanzar la dilatación completa, que también es una práctica que se realizaba anteriormente. En cuanto a los efectos sobre el feto y el neonato, la evidencia que tenemos es que la analgesia neuroaxial, cuando se realiza con bajas concentraciones de anestésico local, es segura para el feto y se asocia a mejores marcadores de bienestar fetal comparado con otras opciones analgésicas. No existen diferencias significativas con el Apgar a los 5 minutos
Y al comparar la analgesia epidural con analgesia con opioides sistémicos, la analgesia epidural se asocia con un riesgo reducido de acidosis fetal y neonatal. Esta tabla recoge otras complicaciones derivadas de la analgesia neuroaxial bastante infrecuentes, pero de una gravedad muy alta. Cabe decir que la tasa de hematoma espinal o epidural es de una de cada 200.000 o 250.000, que es algo que nos preocupa bastante como anestesistas, pero que no se suele producir, en parte también por las precauciones que tenemos. En cuanto a la monitorización de la analgesia neuroaxial, debemos de evaluar a la paciente con la escala visual analógica, debemos de tener en cuenta el nivel sensitivo que alcanza nuestra paciente y la fuerza motora con la escala de Bromash modificada. Lo ideal sería no tener ningún tipo de bloqueo o, como mucho, un bloqueo parcial en el que mueve los pies y flexiona parcialmente las rodillas. Los parámetros principales que debemos de monitorizar, aparte de esto, ya sabemos que son la frecuencia cardíaca materna, la frecuencia cardíaca fetal y la presión arterial materna. La pulsiosimetría debe de ser continua, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se deben de medir cada 5 o 10 minutos y cuando se administra el bolo debe de haber un contacto verbal durante los primeros 20-30 minutos con la madre. En cuanto a los métodos no neuroaxiales para la analgesia del parto, tenemos muchos y diferentes. El más común es el remifentanilo, el óxido nitroso y otros como la meperidina o el sevoflurano pues están en desuso. En cuanto al remifentanilo, sin entrar a sus propiedades farmacocinéticas, cabe decir que sus ventajas son cuando se administran bolos cada 2 minutos de unos 30-40 microgramos sin infusión basal. La infusión basal no está demostrada. No está demostrado que produzca beneficio. Como elementos de seguridad ya sabemos que puede producir sedación y depresión respiratoria materna. Sabemos que pasa por la barrera placentaria al feto, pero este lo metaboliza muy rápido y no causa ningún tipo de problema en él. En cuanto al óxido nitroso, es un fármaco con una amplia disponibilidad, es barato, no es invasivo, no interfiere en la actividad uterina, puede ser autoadministrado por la paciente. Normalmente lo administramos con una mezcla 50-50 con oxígeno y no necesita de la monitorización del anestesista. Sí cabe decir que está contraindicado en pacientes con hipertensión intracraneal, cardiopatía grave o déficit de vitamina B12 o fólico. Los efectos adversos más frecuentes son las náuseas y los mareos, siendo la depresión respiratoria muy rara. Otras opciones farmacológicas, como ya hemos dicho, son la meperidina o el sevoflurano, que no se utilizan mucho en la actualidad, y también los bloqueos regionales, que no se puede comparar su eficacia con la analgesia neuroaxial, pero que pueden ser útiles en algunos casos específicos. En cuanto a los métodos no farmacológicos, se ha demostrado que el apoyo emocional acorta la duración del parto e incrementa la satisfacción materna. Los ejercicios de respiración estimulan el sistema parasimpático, la hipnosis mejora la experiencia de parto, la acupuntura y la acupresión también aumentan la satisfacción y reducen ligeramente el dolor. Y bueno, pues otros mecanismos como la hidroterapia, la educación prenatal, el mindfulness o las inyecciones de agua destilada en el abdomen. Pasamos a hablar ahora de la anestesia para la cesárea. La cesárea es la intervención quirúrgica más frecuente en Europa y se estima que alrededor del 20% de los partos son a través de cesárea y la proyección para 2030 es que esta tasa aumente. Es importantísimo desde el punto de vista anestésico entender la fisiología materno-fetal, conocer la fisiopatología de las enfermedades en las gestantes y comprender qué particularidades tiene en la anestesia general en estas gestantes. La cesárea, al ser una cirugía tan frecuente, es una intervención en la que está muy implementado el protocolo ERAC para mejorar la recuperación de la cesárea y facilitarla y acelerarla lo máximo posible. El objetivo siempre es mejorar el cuidado de las pacientes y acelerar su recuperación y su regreso a las actividades diarias y al cuidado del bebé.
Para categorizar la urgencia de la cesárea está establecido la clasificación de Lucas, que divide esta intervención en 4 categorías. La categoría 1, cesárea emergente, en la que el tiempo máximo desde la indicación hasta la extracción fetal no debe superar los 10 minutos. Y ejemplos de este tipo de cesárea pues sería una rotura uterina, un prolapso de cordón, un desprendimiento de placenta, una placenta previa sangrante, etcétera, etcétera. La categoría 2, la cesárea urgente, son cesáreas con compromiso fetal o materno que no constituyen una amenaza inminente, y en este caso la extracción fetal debe de ser antes de los 30 minutos. La categoría 3 o cesárea de recurso, una cesárea urgente sin compromiso materno o fetal, pero que necesita un alumbramiento precoz. El ejemplo más común es el fallo de inducción. En este caso, el tiempo máximo hasta la extracción fetal no debe superar los 75 minutos. Y por último, la categoría 4, la cesárea electiva o programada, que es diferible por definición. Por otra parte, se pueden clasificar las cesáreas por indicaciones funcionales. En este caso, el trabajo de parto con factores de riesgo, pues el riesgo de rotura uterina se vería si hay una cesárea previa o una miomectomía previa, riesgo de hemorragia materna principalmente por una placenta previa o un desprendimiento de placenta. En el caso de la distocia, por una desproporción pélvico-fetal o una presentación fetal anómala. Y la necesidad inmediata o urgente de salida fetal pues se puede dar por un sufrimiento fetal, por un prolapso de cordón, hemorragia materna, etcétera, etcétera. La anestesia regional es la técnica de elección para las cesáreas, tanto electiva como urgente. La incidencia de anestesia general en todas las cesáreas en global aproximadamente es del 10%. Las ventajas de la anestesia regional ya las conocemos: disminución del riesgo de intubación y por tanto de aspiración pulmonar, disminución del riesgo de despertar intraoperatorio, mejor alivio del dolor, mayor estabilidad hemodinámica, menor exposición neonatal a los fármacos, disminución de las náuseas y vómitos postoperatorios, de la enfermedad tromboembólica, de las pérdidas sanguíneas, una mejoría del vínculo materno-fetal porque se puede iniciar justo tras la salida del feto si las condiciones lo permiten, y una mayor satisfacción materna. Cuando utilizamos la anestesia regional para la cesárea, nuestro objetivo de bloqueo sensitivo debe alcanzar el dermatoma T4. Por supuesto, se produce un bloqueo simpático secundario a la vasodilatación y un aumento de la capacitancia venosa. Todo esto nos lleva a un mayor riesgo de hipotensión materna. Para su manejo, los vasopresores de elección son la fenilefrina, en una dosis de entre 0,2 y 0,5 microgramos kilo minuto. Se debe iniciar en el momento de la inducción anestésica y titular según su efecto y su respuesta. Lo que sí que está demostrado es que produce menos acidosis neonatal que la efedrina, ya que la efedrina atraviesa la barrera fetoplacentaria y la fenilefrina no. También se ha demostrado como una buena alternativa a la noradrenalina a dosis muy bajitas, en torno a 0,05 microgramos kilo minuto. Por supuesto, mantiene mejor la tensión arterial y el gasto cardíaco que la fenilefrina. Otras medidas, como ya hemos visto previamente, sería la cocarga con cristaloides balanceados, el desplazamiento uterino hacia la izquierda para evitar el síndrome de la compresión aortocava y un Trendelenburg leve para ayudar a alcanzar el nivel T4 y prevenir la hipotensión. La anestesia espinal, raquídea o subaracnoidea es la técnica de referencia para la cesárea programada por su eficacia, su rapidez de instauración y su sencillez. Produce un bloqueo profundo y precoz y dura entre 1 y 2 horas. Como ya sabemos todos, el procedimiento se puede realizar tanto en decúbito lateral izquierdo como en sedestación a nivel de la línea de Tuffier, en el espacio entre L3 y L4, con una aguja a punta de lápiz. El objetivo de utilizar una aguja de punta de lápiz con calibre 25 o 27G es reducir la incidencia de cefalea postpunción. Cuanto menor número de intentos, menos riesgo de cefalea. Los fármacos que se emplean es una combinación de anestésico local con opioide liposoluble. La dosis de bupivacaína al 0,5% hiperbara, que es el fármaco más usado, oscila entre los 7,5 y los 15 miligramos, siendo la dosis, la ED95, 11 miligramos con la bupivacaína hiperbárica.
Como adiciones, lo que más se suele utilizar es el fentanilo, entre 10 y 25 microgramos, y la morfina entre 100 y 200 microgramos. Las consideraciones a tener en cuenta es que cuanto menor dosis de anestésico local, menor hipotensión y náusea y vómitos, pero también conlleva el riesgo de que produzcamos un bloqueo insuficiente. Existe una variabilidad interindividual considerable en los dermatomas y existe una mayor posibilidad de bloqueo alto en embarazadas obesas. En cuanto a la anestesia epidural para cesárea, es la técnica de elección en cesáreas de recurso, es decir, de recurso urgente o emergente, siempre y cuando el catéter epidural ya esté insertado y sea funcionante. Para el bolo inicial que tenemos que administrar en caso de la indicación de cesárea debe de ser entre unos 15 y 35 mililitros de anestésico local. El fármaco que normalmente utilizamos es la lidocaína al 2% por su rapidez en la instauración del bloqueo y su duración. Como adiciones, lo más común es administrar entre 50 y 100 microgramos de fentanilo, y cabe destacar el papel del bicarbonato sódico, que debería de administrarse un miliequivalente por cada 10 mililitros de lidocaína, que acelera el inicio y la propagación. También cabe decir que si lo mezclamos con la levobupivacaína, el bicarbonato precipita, así que se debe administrar rápidamente una vez cargado. Las limitaciones de la epidural en contra de la anestesia raquídea es que con ella tenemos un mayor riesgo de anestesia parcheada o lateralizada, un bloqueo menos intenso y también mayor incidencia de bloqueo fallido e incompleto. Sin embargo, estaría indicada en casos en los que la anestesia raquídea estuviera en duda, como la esclerosis múltiple, o contraindicada como una cardiopatía materna, ya que con la anestesia epidural se realiza un bloqueo más lento y por tanto conlleva una menor afectación a nivel hemodinámico. Como resumen, las dosis recomendadas en una cesárea de categoría 1 o emergente serían entre 10 y 20 mililitros de lidocaína más 1 mililitro o 2 de bicarbonato, y en una cesárea de recurso categoría 2-3 administraríamos 10-15 mililitros de bupivacaína al 0,5 o levobupivacaína al 0,5 o ropivacaína al 0,75. La anestesia combinada epidural intradural combina las ventajas de ambas técnicas y se considera ideal para la cesárea programada. Como ya sabemos, aborda el espacio epidural e intradural en el mismo procedimiento. Esta técnica disminuye la dosis de anestésico local, produce una mayor estabilidad hemodinámica y nos da la posibilidad de reforzar el bloqueo si es necesario. En cuanto a la anestesia general, pues está indicada en cesáreas emergentes o urgentes en los que no nos dé tiempo a realizar la anestesia neuroaxial o en caso de que esté contraindicada la técnica. Es muy importante realizar una profilaxis de aspiración con cualquiera de los fármacos que vemos en pantalla y que se produzca, si es posible, se cumpla el ayuno preoperatorio. En cuanto a la preparación, debemos de tener un buen acceso vascular, la monitorización estándar de la SEDAR más la profundidad, la monitorización electroencefalográfica y la relajante muscular. La profilaxis antibiótica indicada es cefazolina 2 gramos y debemos de saber que si la paciente sobrepasa los 120 kilos de peso se deben administrar 3 gramos. El posicionamiento debe ser de cúbito supino con desplazamiento uterino hacia la izquierda y debe de estar disponible el material de vía aérea difícil. Para la inducción debemos administrar agentes inductores de vida media corta como el propofol y como relajante muscular rocuronio o succinilcolina. Una vez que se produzca la extracción fetal es cuando se puede administrar el fentanilo. Para el mantenimiento está demostrado que el uso de sevoflurano a una K entre 0,5 y 0,7 evita el despertar intraoperatorio y no se asocia con una mayor tasa de relajación uterina. Si existe alto riesgo en pacientes con preeclampsia grave en las que es fundamental el manejo de la hipertensión, está indicado el inicio de una perfusión de remifentanilo entre 0,5 y 1,3 microgramos kilo desde la inducción. Si utilizamos para el mantenimiento propofol, debemos tener en cuenta de que existe el riesgo de depresión fetal y que esta es dependiente de la dosis que utilicemos.
Por lo tanto, antes de la inducción debemos de comprobar que esté todo preparado, el equipo obstétrico listo para realizar la incisión, y esta incisión debe de realizarse cuando aseguremos el neumotaponamiento de la vía aérea. Existen situaciones especiales, como por ejemplo de inestabilidad hemodinámica, en que el etomidato o la ketomina podría estar indicado como inductor, y también debemos de conocer que los relajantes neuromusculares no atraviesan la barrera placentaria. Existe un término introducido desde el 2010 por Kinsella de anestesia espinal de secuencia rápida, que sería alternativa en las cesáreas emergentes. Esta debe ser realizada por personal experto para minimizar el tiempo de realización de la técnica. Como elementos claves del procedimiento, debemos saber que solo debemos desinfectar una vez. Hay que simplificar la combinación de fármacos, por tanto solo está indicado la administración de bupivacaína hiperbárica, pero deberíamos de aumentar su dosis. No se debe infiltrar la piel y máximo tenemos un intento. Si se falla, se debe de proceder al plan alternativo. La analgesia postoperatoria tras una cesárea debe ser multimodal, asociando diferentes fármacos por diferentes vías. Por la vía parenteral podemos administrar analgésicos no opiáceos, que son efectivos para el control del dolor con el componente visceral. No tienen efectos adversos en el neonato, pero se deben administrar tras la toma de leche. Sí que debemos conocer que está contraindicado el metamizol si la paciente está dando la lactancia materna, y que el tramadol no es la primera opción si existe lactancia materna. En cuanto a la analgesia regional, la combinación que más se propone, que es más beneficiosa, es combinar 100 microgramos de morfina con 10 microgramos de fentanilo a nivel intratecal. En cuanto a los bloqueos abdominales periféricos, está el bloqueo TAP, que está ampliamente utilizado, y también debemos saber que existe la posibilidad del bloqueo cuadrado lumbar a una dosis de 0,2 mililitros kilo con 30 mililitros a cada lado de anestésico local, que cubriría tanto el componente parietal como el visceral. Este es un esquema de decisión en cuanto a la realización de la anestesia en una cesárea programada. Y bueno, para finalizar, hemos dejado aquí unas cuestiones con respuestas cortas, que suelen ser dudas que podemos tener a la hora de iniciar o no una analgesia neurasial. El límite seguro de plaquetas para realizar una punción epidural son 80.000 plaquetas. Por encima de este número es seguro realizarla. En cuanto al límite seguro de INR para una punción epidural, debe ser inferior a 1,5. No existe límite seguro de cifra de leucocitos para una punción epidural. Revisando la guía, ninguna se moja sobre un número de leucocitos. Todos los casos deben de ser valorados individualmente. Lo que sí cabe destacar es que hasta 15.000 leucocitos por microlitro es un valor normal en embarazadas. En cuanto al tratamiento con antiagregantes, las guías consideran tanto 100 como 150 miligramos de aspirina dosis baja, y no es necesario su suspensión para la realización de una punción epidural. Y por último, si nuestra paciente tiene un tatuaje en la zona lumbar, las guías nos dicen que debemos de evitar las zonas con tinta, y si no existe ninguna zona posible para realizar la punción, debe de realizarse una incisión dérmica para evitar la introducción de tinta al espacio epidural y la posible meningitis química. Como esto supone una alteración del dibujo del tatuaje y puede conllevar una implicación estética, es importante que la paciente nos dé su consentimiento y que quede reflejado en el consentimiento informado. Y eso es todo. En esta sesión nos hemos basado principalmente en el último tratado de anestesiología y reanimación publicado en Editorial Panamericana y en los protocolos asistenciales de la SEDAR en su última edición de 2026. Muchas gracias a todos y un saludo.